En el examen de junio de 2017 nos dicen que escribamos la configuración electrónica de cada una de las siguientes especies en su estado fundamental. En su estado fundamental quiere decir que no se han excitado, ¿vale? Que los electrones están donde les toca. Y para ello nos dan diferentes elementos, algunos son iones, como son el S2- y el K2+, y los demás son elementos neutros, ¿vale? Para escribir la configuración electrónica de cada uno de ellos, primero tengo que escribir de la de los iones la neutra para ver que luego se han ganado o perdido electrones. Por lo tanto, me fijo que tenemos aquí los números atómicos, es decir, el número de protones que tiene el núcleo, y vamos a escribir la configuración electrónica del azufre primero, no la del S2-, ¿vale? Que sabemos que Z es igual a 16, por lo tanto aquí tenemos el diagrama de Moller para ayudarnos y sería 1s2, 2s2, 2p6, aquí ya llevo 10, 3s2, llevo 12 electrones, 3p, 12 más 4, pues serían 16, ¿no? 10, 12, 13, 14, 15, 16. Vale, el orden que he seguido es este: 1s2, 2s2, 2p, 3s y 3p. Bien. Aquí lo que vamos a señalar la capa de valencia, que es esta de aquí. Siempre para marcar la capa de valencia nos fijamos en el número cuántico principal más alto, que es el 3. ¿Vale? Es decir, el azufre tiene 6 electrones en su capa de valencia, pero estamos viendo que queremos escribir el S2-. Como tiene 2 electrones de más, estamos ganando 2 electrones. Por lo tanto, la configuración electrónica del S2- va a ser igual al 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, es decir, completaría su octeto, ¿vale? Tendría la configuración electrónica del siguiente gas noble. Tiene 2 más 6, 8. Para el cloro, pues su Z es 17, es decir, va a ser 1 más que este, por lo tanto sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y en lugar de 3p4, 3p5, es decir, su capa de valencia es esta de aquí y estaría acabada la configuración. Para el calcio, la del calcio sin haber perdido electrones, bueno, el número atómico siempre es el mismo, ¿vale? Porque sabéis que es el número de protones que tiene el núcleo, pero los electrones sin haberlos perdido serían 20, entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aquí llevaríamos 10 más 8, 18. Y queremos 20, por lo tanto después del 3p viene el 4s, será 4s2. La capa de valencia de este elemento siempre es el número mayor, es 4s2, tiene 2 electrones en su capa de valencia. Como vamos a pasar a Ca2+, vamos a perder 2 electrones, por lo tanto nos quedaría que es Ca2+, y la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Por lo tanto, la configuración sería también la de un gas noble con 8 electrones. Vale, por último tenemos que poner la del hierro. Nos fijamos que el número atómico del hierro es 26, Z 26, y escribimos la configuración. Será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aquí recordar que llevábamos 18, 4s2, 20, después del 4s viene el 3d y 3d, y tenemos que llevar a 16, 3d6, comprobamos, hasta aquí 10, 12, 18, 20 y 26. Ahora nos dicen que en el apartado B expliquemos, justificando la respuesta, si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. Me dicen: la primera energía de ionización del átomo de azufre, de este de aquí, es mayor que la del cloro. Me están diciendo que el azufre tiene una energía de ionización mayor que la del cloro. Vamos a ver si es verdad. Para lo cual vamos a ubicar los elementos en la tabla periódica, que resulta mucho más fácil. Fijaros que el azufre está en el periodo 3, entonces esto es periodo 1, periodo 1, periodo 2, periodo 3, y en el grupo 2, los P4, que son P1, P2, P3 y P4. Por lo tanto, aquí tendríamos el azufre.
El cloro está en el mismo grupo, en el mismo periodo, en el 3, y en el grupo uno sucesivo, en el 17, ¿vale? Que lo tendríamos aquí. Vale. Lo único que tenemos que recordar es cómo varía la electronegatividad en el sistema periódico. Perdón, la electronegatividad no, es la energía de ionización. ¿Cómo varía la energía de ionización en el sistema periódico? Sabemos que en un mismo periodo aumenta al desplazarse hacia la derecha, por lo tanto esto sería falso. El cloro tiene mayor energía de ionización que el azufre y tendríamos que explicar por qué. Porque son elementos que están en el tercer periodo, en el mismo periodo, por lo tanto sus electrones más externos están en la misma capa y tenemos que fijarnos en el número atómico. El cloro tiene un número atómico mayor que el azufre, por lo tanto tienen mayor protones en el núcleo, tienen una carga nuclear efectiva mayor y los electrones están atraídos con más fuerza por ser Z mayor, por lo tanto arrancar al último electrón del cloro que al del azufre me cuesta más, por lo tanto sería falso. Luego me dicen, el radio atómico del cloro es mayor que el radio atómico del calcio. Me están diciendo que el radio atómico del cloro es mayor que el del calcio. Vamos a ubicar el calcio. El calcio está en el periodo 4 y en el grupo 2. Aquí está el calcio. Es lógico ver que este elemento, el calcio, tiene 4 capas. El último electrón está en la capa número 4, mientras que en el cloro tiene 3 capas. Por lo tanto, va a ser siempre más grande el calcio. El calcio es mayor que el cloro. Y el motivo sería simplemente el número de capas. Espero que lo hayáis entendido. Un saludo.